Buenas tardes a todas las personas que se van a conectar en esta transmisión de La Minuta Podcast. En conjunto con el informativo salvadoreño en Milán, le damos la más cordial bienvenida siempre para abordar temas de interés sobre El Salvador, sobre cómo se está desarrollando nuestro país. Para ello doy la bienvenida también a nuestro amigo J.S. Handres del Emporio Digital, con quien vamos a abordar un tema muy interesante, Andrés, esta tarde. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Espero se recupere lo más pronto posible. Hoy vamos a tratar un tema que ya veníamos pensando en nuestros podcasts de platicar con ustedes, y es acerca de la realidad de la agricultura en El Salvador, y por eso hemos traído a una chica experta en esta materia. Pero también tiene algunos tips que compartirnos Juan Carlos, porque se está desarrollando en estos momentos una marcha en El Salvador. Actualícenos un poco. Sí, bueno, Andrés, nuestro país se levanta ahora temprano por la mañana movilizando grandes cantidades de salvadoreños que están expresando pues su descontento ante ciertas medidas que el gobierno tiene previstas ejecutar a partir del presupuesto del 2025. El sector de salud y el sector magisterial son dos de los sectores más grandes que se ven afectados con este recorte del presupuesto. Actualmente las imágenes ya de esta marcha están circulando por redes sociales y seguramente en nuestras plataformas vamos a estar compartiendo qué es lo que sucede. Se han convocado a conferencias de prensa por parte de todas las asociaciones que también incluyen a el movimiento de los familiares de los detenidos en este proceso de régimen de excepción. Como les mencionaba, El Salvador está manifestándose masivamente a estas horas de la mañana por las calles de San Salvador. Otra de las oportunidades, Andrés, para aprovechar en este día, traer a la referencia histórica a Prudencia Ayala, una de las mujeres pioneras, precursoras de los derechos humanos y de la política salvadoreña de nuestro país. De hecho, ella quiso, pretendió en sus aspiraciones ser candidata a la presidencia de la República, algo que políticamente, jurídicamente no estaba contemplado en el derecho de la mujer de la época. Así que vale la pena poder recordar también ese pasaje histórico de nuestro país. Y bueno, vamos a aprovechar también la tarde de ahora para presentar a Priscila Peñate. Ella es una salvadoreña radicada en Milán, quien ha realizado estudios basados sobre el impacto agrícola, el impacto económico y la tesis que ella elaboró precisamente para obtener el doctorado en medio ambiente aquí en Italia, tiene que ver mucho con la agricultura, la realidad que viven ciertos sectores de El Salvador, sobre todo el sector agrícola, que si bien recordamos, Andrés, en los años 80, la agricultura era una de las mayores fuentes de ingreso para el país a través de la caña de azúcar, el algodón, el café, entre otros cultivos. Bienvenida, Priscila, a este espacio de La Minuta. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Perfecto, bueno, Priscila, yo sé que tiene mucho que aportar sobre esta temática. De hecho, es una temática que pocas veces hemos tratado a la altura. La tesis que tú elaboraste hace 2 años para obtener tu maestría sigue vigente hasta ahora. Según lo que me comentabas, todavía los estudios siguen en un proceso porque es un tema bastante amplio. Quiero dar inicio a este podcast haciéndote una pregunta muy directa. ¿Cuál es la situación agrícola real en este momento en El Salvador? Con esto comenzamos nuestro podcast. Bueno, habría muchísimo que decir sobre la situación actual. Tengo un poco de datos de presentar. Yo trabajo tantísimo con los números, entonces para
es importante también presentar los números que representan, no siempre, no bien, pero representan igualmente la realidad. Estaba viendo que una de las cosas que más me impactó es que el 82% de los agricultores en El Salvador son pequeños agricultores, que significa que cultivan menos de 3 hectáreas, pero el 72% del terreno total que viene cultivado en El Salvador pertenece solo al 9% del total de los agricultores. Eso significa que la mayor parte de los agricultores, grandes agricultores, posee la mayor parte del terreno, mientras que los agricultores más chiquitos no poseen terreno o muy, muy poco. La agricultura, como primero usted decía, Juan Carlos, siempre había sido siempre una parte importante de nuestro país, que con el tiempo, la industrialización y los cambios en nuestro país ha venido disminuyendo en los años. Ahora, por ejemplo, la agricultura contribuye a cerca de 4% en nuestro Producto Interno Bruto, comparado con, por ejemplo, con las remesas que contribuyen por un 26%. Entonces, el aporte económico en teoría sería muy, muy poco, pero la agricultura es sumamente importante sobre todo para la población rural de El Salvador, que es el 38% de toda la población, no es un número bajo. Nuestra gente cultiva más que todo granos básicos, ya sabemos, maíz, arroz, maicillo, frijoles, pero cultivan también plantas que pueden llevar a productos de exportación, como por ejemplo el azúcar o el café. El problema últimamente es que, sobre todo, el café ha venido teniendo una disminución drástica en estos años. Hablaremos también del café luego, pero el punto es que la agricultura ha sido siempre importante para la población rural y en El Salvador continúan a ver personas en las áreas rurales. El problema es en el sector agrícola en este momento, que es muy, muy vulnerable a diferentes cosas. Una de las tantas son el clima, los eventos naturales, como por ejemplo inundaciones, derrumbes, sequedad. Nuestro país, por ser un país en Centroamérica que se encuentra en el corredor seco, está expuesto a sequías. En los últimos años las hemos experimentado muchísimo. Inundaciones, pero a inundaciones también a una reducción en las precipitaciones que tenemos. Entonces, las estadísticas dicen que el 88.7% del territorio está en riesgo, y eso significa que está en riesgo también toda la agricultura de El Salvador. ¿Qué puede llevar a esto? A un incremento de la pobreza, a una reducción de la seguridad alimenticia de nuestro pueblo y sobre todo a disminuir la preservación ambiental, que es fundamental para poder mantenernos en general en este mundo. Muy bien, Priscila. Ahora, la agricultura, un país sin agricultura básicamente no tiene futuro. Hay una frase que me gusta, que la escuché por ahí, que dice: la agricultura es cultura. Siempre ha sido la agricultura como el sector primario de un país, y cuidar la agricultura, invertir en ella, desarrollarla, es vital para la subsistencia de un pueblo, para no depender, pues para no estar comprando frutas y verduras de otros países. Ahora, ¿por qué consideras que es importante la agricultura y por qué se tiene que invertir en ella? Como decía antes, los problemas ambientales que
están a la base de los problemas de nuestra agricultura son muchísimos, entre los cuales el más importante es la erosión del suelo, que por ejemplo ha sido debido a la deforestación del territorio, debido a los incendios forestales y otras cosas, o a la explotación del terreno. Y las proyecciones que se dan de la reducción en precipitación, por ejemplo, y el aumento de temperatura. Eso cambia también los parámetros climáticos que son útiles para poder producir nuestra comida. No solo nuestra comida, sino incluso los productos que podríamos exportar y de los cuales podríamos tener entradas ingentes. La importancia de invertir en la agricultura es, como decía antes, que viene practicada en las áreas rurales, y es importante reconocer la diversidad y la importancia de las áreas rurales de nuestro país, porque tienen un potencial de generar trabajo y entradas, de reducir la pobreza incluso, y asegurar una seguridad alimenticia y nutricional también, o sea, asegurar sustentamiento a la población rural, pero no solo, como usted decía antes, el bienestar de un país se basa también en su autosustentamiento, en la posibilidad de que un país se pueda sustentar con lo que produce. Y importante también el reforzar la gestión del ambiente y de los riesgos climáticos, que nosotros no solo estamos en el corredor seco, estamos en el cinturón de fuego, tenemos problemas de sísmicos. Exacto, sísmicos, entonces somos increíblemente vulnerables al ambiente, al clima, entonces es importante gestionar el ambiente en el que vivimos, y esto puede aumentar la estabilidad de los suministros alimenticios internos, que es importante porque un país que depende solo de importaciones no es un país que pueda tener un futuro brillante. Y una de las cosas importantes por las cuales es fundamental invertir en la agricultura es porque esto puede ayudar a disminuir la migración y aumentar las posibilidades de desarrollo en el país. Entonces puede dar, como decía, trabajo, posibilidad de estudio, posibilidad de tener una vida en el propio país sin necesidad de tener que emigrar. Muy bien. Se tiene que, Juan Carlos, cualificar la agricultura y también el salario rural. Tengo entendido que es más bajo en relación al salario urbano. Parece que en el trabajo de los parques cafetaleros, al parecer, no sé si ha cambiado, pero viene siendo como $5 al día que ganan los jornaleros. No sé si ha cambiado. Ya que estamos hablando, ya que tocamos el tema del café, hay un argumento que aquí en La Minuta con Eric, Juan Carlos, yo y otros amigos hemos venido hablando siempre, es el tema de los alimentos genéticamente modificados. Que por supuesto que en un solo podcast no vamos a poder abordar todos estos tópicos, pero algo que me llamó poderosamente la atención cuando te íbamos a hacer esta conversación en este podcast, Priscila, es sobre el café genéticamente modificado. Ahora, que levante la mano el que no toma café. Casi todos tomamos café. Y bueno, aquí en Italia también venden café de origen salvadoreño, de Centroamérica, de Sur, de todas partes del mundo, pero también de El Salvador. Me llamó poderosamente la atención que parte de ese estudio que fuiste a realizar hace 2 años, más o menos, a El Salvador, te encontraste con este fenómeno. Digo fenómeno porque tendría que ser un proceso de cultivo natural, ¿no? Alternativo. ¿Qué pasa con el café, Priscila? A ver, ayúdanos a entender un poco qué está pasando. Bueno, también esto es un tema muy, muy amplio. Trataré de ser lo más sintética posible. Bueno, ¿por qué yo hice este trabajo en El Salvador y por qué el café? Porque como usted decía, ¿quién no toma café? El café es una de las cosas que más se toma, que es más amada en todo el mundo.
y de hecho está entre los bienes más comercializados internacionalmente. Viene cultivado en 70 países, da trabajo a millones y millones de personas. Millones y millones de personas dependen del cultivo del café, de la comercialización del café. Entonces tiene una importancia cultural, económica, social incluso, porque uno se sienta a tomar un cafecito y entonces eso ayuda a construir relaciones incluso. Entonces el café es sumamente importante y nosotros tenemos una historia de cultivo de café de excelencia. De hecho, hay dos tipos de café, café arábica y robusta. Normalmente en El Salvador viene cultivado el café arábica, que es el café de calidad mayor y nosotros tenemos una producción de café de calidad por las características incluso de nuestras tierras, de nuestros suelos. Entonces, El Salvador tiene un gran potencial de poder ser, de poder generar trabajo, poder generar entradas, poder ser un producto de punta de nuestro país. El problema es todos los temas ambientales que hemos mencionado, la falta de inversiones de parte también incluso del gobierno, el abandono de los terrenos por la migración hacia áreas urbanas o hacia otros países. Pero lo importante también del café no es solo eso, también la mayor parte de las áreas donde viene cultivado el café son áreas sumamente biodiversas. Entonces, la protección incluso de los cultivos del café puede llevar a la protección del ambiente y de la biodiversidad de los países donde se cultiva el café. Entonces, porque normalmente crece bajo sombra con árboles y eso impulsa la biodiversidad del territorio, pero a causa de el aumento de las temperaturas, a causa de la erosión del suelo, muchas veces se tiende a cortar los árboles para producir café sin sombra, para tener una producción mayor, pero con una calidad menor. Entonces, eso ha llevado también a sumarse al resto de problemas de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. De hecho, en el 2009, por ejemplo, el cultivo del café contribuía por el 1.2% de nuestro Producto Interno Bruto, mientras que, por ejemplo, en el 2014 era el 0.6%, y estoy segura que ahorita es mucho, mucho menos. Pero es importante porque yo estuve hablando con los caficultores y aman el café, aman cultivarlo, aman la tierra, y hay tantísimas personas que tienen proyectos de poder cultivar el café de manera sostenible, no solo ambiental, incluso también económica, obviamente, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Exacto. Pero se ha vuelto difícil cultivar en El Salvador café porque no viene. Sí es cierto que hay proyectos, pero es siempre muy difícil. Se ha vuelto siempre mucho más difícil en los años. Claro. Priscila, con respecto a esta pregunta que hizo Andrés, yo tengo otra pregunta porque yo sé que tu estudio obtiene muchos datos. En la totalidad de los 20.000 kilómetros cuadrados de El Salvador, ¿cuánto es el porcentaje de tierra destinada al cultivo del café? Porque tenemos café de altura, de media altura, de bajillo, que está cultivado por debajo de los 700 metros. En términos generales, ¿cómo se distribuye la proporción a nivel de terreno en el cultivo del café? Aquí lo tengo. Deme 2 segundos que sí, claro. Bueno, este tema del café me gusta tanto. Fíjese, Juan Carlos, le voy a contar que tengo escrita una obra teatral que se centra en el café. Se llama Aroma de Café Correcto. La obra teatral, y lo ambiento en la vivencia que se tiene, porque familias enteras pasan mayor parte de su tiempo trabajando en el café, ya sea desde preparar la tierra, cortar los árboles, hasta recolectar el grano. Entonces es un tema importantísimo. A ver, Priscila. En el 2020
cultivados 140.000 hectáreas, casi, un poco más de 140.000 hectáreas en El Salvador de café. Sí, territorialmente bien reducido, digamos. Claro. Sobre todo aquí en Milán, en el mes de noviembre se desarrolla un tipo de feria del café mundial y El Salvador siempre ha participado. Lastimosamente en este 2024 me quedé esperando este evento y no se realizó, pero había un café geisha, que es la denominación, donde solamente se habían producido 40 sacos de grano. Y básicamente fue un torrefactor italiano que compró toda la producción, básicamente dejando pues sin mayores opciones a otros países. Fue Italia, fue en el sur de Italia que se hizo la torrefacción de este grano, de esta modalidad geisha, y alcanzó los 65 euros el kilo, para que tengamos un poquito el contexto de esto. Priscila, hay algo bien importante con respecto a al cultivo del café. Considero, y sí lo hemos visto por redes sociales, que la cooperación italiana ha aportado insumos, conocimiento, para poder preservar el cultivo del café y de otros productos. Exactamente qué países están aportando mayor conocimiento para que se desarrollen tecnologías, avances para poder ir adelante en la agricultura de El Salvador. Principalmente Italia. Italia, justo estuve viendo que cuando yo fui había una ONLUS que estaba trabajando en El Salvador en una parte de Chalatenango. Ellos tenían alrededor de 30 caficultores en el proyecto. Se llama Soleterre y ellos son italianos y estaban trabajando en el desarrollo de esta familia de caficultores, mientras que estaba viendo que justo en este año la cooperación italiana ha donado, no recuerdo ahorita el número preciso de plantas para poder sí, sembrarlas. Sembrarlas, exacto, para poder sembrarlas. Las ha entregado hace algunos meses. Y el proyecto se llama Viva Café y está realizado en La Palma. Y el objetivo es el objetivo es mejorar la calidad de vida de los productores y rehabilitar tierras, entonces que puedan ser cultivadas nuevamente con café. Y ellos han donado plantas, insumos, técnicas de riego, entonces también incluso información y educación sobre técnicas de riego y de conservación del suelo. Entonces, Italia es uno de los que más invierte en esto. Muy bien. Muy bien. Yo quisiera saber... Dele, Juan Carlos, dele. Tenemos muchas preguntas sí. aquí con respecto al Por eso tema. hay tráfico de preguntas. hay tráfico. No, pero ahora, yo tengo entendido que tu estudio continúa, que tu tesis, si bien es cierto, arroja datos, mantiene datos, según lo que me comentabas, todavía en la universidad con la que tú estás realizando estos estudios, continúan las investigaciones. ¿Cómo ves la caficultura del café en 5 o 10 años en El Salvador? ¿Va a aumentar? ¿Se va a mantener? ¿Va a disminuir? ¿Va a desaparecer? ¿Cuáles son tus proyecciones científicas sobre todo? Basándome sobre el trend anterior, la caficultura está destinada a disminuir y a un cierto punto, probablemente no dentro de mucho, incluso dentro de unos 10 años o poco más, a desaparecer porque no hay mano de obra. Una de las cosas que nosotros ahorita estamos viendo es cómo influye la migración y la remesa, sobre todo, cómo influyen en la aplicación de ciertas prácticas en el cultivo del café. Lo que nosotros hemos estado observando últimamente y lo que hemos obtenido en nuestros últimos resultados es que
de las causas mayores que impiden, por ejemplo, el cultivo del café o un cultivo sostenible del café es la falta de trabajadores. Porque, por ejemplo, en las zonas rurales las personas, como decía antes, se van o a las zonas urbanas o migran y se van para otro país. Pero el punto también es que incluso el recibir remesas causa una, ¿cómo explicarlo? Las personas que reciben remesas muchas veces ya no trabajan. Entonces, bueno, es lo que hemos visto en el dataset que hemos analizado. Las personas que reciben remesas pocas veces continúan a trabajar. Entonces, los productores de café se hallan sin personas dispuestas a trabajar y el cultivo del café requiere no solo de una persona, de una familia que pueda trabajar, porque incluso si tuvieran tecnología, yo pienso en la agricultura aquí en Italia, hay muchísimas familias que mandan adelante una hacienda sola, son 2, 3 de la familia que mandan adelante, pero porque tienen tractores de última generación, tienen todas las ayudas posibles, entonces es factible. Mientras que en El Salvador no tenemos toda esa tecnología y no es factible que 1 o 2 personas se puedan hacer cargo de toda, de todo el trabajo que hay que hacer para poder producir café. Entonces, si las cosas continúan como han estado, no creo que aumente, más que todo creo que continúe a disminuir. Bueno, tengo entendido que en los años anteriores los gobiernos han subsidiado a los caficultores, ¿no? Le han dado incluso dinero. No sé en la actualidad si se mantiene esa ayuda y en cuánto consiste. Ahora, me quedé pensando, reflexionando en lo que estaba diciendo Priscila. Y ahora, este café modificado, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde lo llevan a El Salvador? ¿Cuáles son las características? Porque conocemos un poco mejor, por ejemplo, el maíz transgénico, ¿no? Que las mazorcas son más grandes, se madura mucho más rápido, aunque si no llueve no importa. ¿Y con el café cómo se comporta? Bueno, estaba leyendo que en realidad las variedades que vienen definidas híbridas, entonces que son diferentes respecto a las variedades como el Borbón que viene cultivado desde hace muchísimos años, pero es extremadamente vulnerable a, por ejemplo, la roya o otro tipo de patógenos del café y es vulnerable al clima. Las variedades híbridas vienen en realidad, son fruto de un proceso de... ahorita no me viene en mente bien el término en español, pero son plantas que son obtenidas gracias a... Bueno, no me acuerdo bien el término, pero... Diversificación. Es un proceso de años que puede durar de 10 a 15 años. Entonces se obtienen a través de, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando... Injertos, pero por ejemplo, muchas veces en el café viene usada la técnica de impolinazione. Sí, sí, sería injertarlo o modificarlo, variarlo a partir de la germinación de la planta. Polinizar sería. Trámite por ejemplo, los insectos, como normalmente viene en naturaleza, pero son, ¿cómo se dice? Ambientes protegidos, entonces se requiere menos tiempo. Estaba viendo que en realidad en el café no hay efectivamente variedades transgénicas. Las variedades híbridas son fruto de estos tipos de procesos, pero igualmente no son oficialmente llamados genéticamente modificados, pero son igualmente variedades que han sido seleccionadas artificialmente. No con la química, la ingeniería genética o la química, pero igualmente han sido artificialmente sido seleccionadas. Entonces, hay varias
variedades híbridas, muchas, que incluso vienen cultivadas en El Salvador, que son, por ejemplo, resistentes a la roya, que es el mayor patógeno que daña la planta. Que daña la planta, o son más resistentes, por ejemplo, a las altas temperaturas, pueden ser cultivadas a alturas más bajas respecto, por ejemplo, a otro tipo de café de calidad. Entonces, pero estaba igualmente leyendo que se está trabajando en el poder realizar variedades transgénicas, porque el problema del café es que una vez que se planta una variedad hay que esperar 3 años para poder ver si funcionó, para poder tener un producto que puedo después comercializar. Entonces, están trabajando sobre poder incluso obtener variedades que puedan requerir menos años. Juan Carlos. Perfecto. Priscila, hace un par de meses, o más bien específicamente al inicio del 2024, El Salvador tuvo un alza en el precio de las verduras, precisamente porque El Salvador se convierte en un comprador de este tipo de alimentos para El Salvador, para el país, para la población. A nivel de Centroamérica, ¿cómo podrías catalogar, clasificar y posicionar nuestra carencia o nuestra debilidad agrícola? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué otros países nos han aventajado? Guatemala, Honduras, que son básicamente los proveedores mayoritarios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué 3 tomates llegan a valer $1? ¿Por qué este tipo de desbalance? Porque hay que decirlo, la parte económica viene asociada directamente con la agricultura. ¿Cómo está El Salvador a nivel de Centroamérica en este tema? Como usted decía, últimamente los precios han subido muchísimo, pero el problema es que compramos de otros países cuando en realidad nosotros tendríamos el potencial, la posibilidad de poder producir nuestros productos. Y el problema, y bueno, ahí se entra también una parte toda política que si no... Sí, siempre no tiene que ver la política. Exacto, exacto. El punto es que muchos países aceptan las ayudas internacionales y las ponen en práctica. Porque muchas veces los proyectos son unos 2, 3, 5 años y después queda a discreción del gobierno continuar a impulsar los proyectos que se han realizado. En nuestro país no es siempre así y tratamos de darle más importancia a otras cosas, a la construcción de otras cosas que no sirven, y los agricultores vienen puestos de parte porque no aportan visibilidad al país, no aportan visibilidad política al país. Entonces, pero como decía, por ejemplo, está el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que tiene unos proyectos que han comenzado en el 2023 para la agricultura en El Salvador, pero en general para las zonas rurales en El Salvador, y que tienen como objetivo incluso las mujeres, personas con disabilidades, varias personas que son más vulnerables de la sociedad. Pero el problema es que en fondo pueden haber todos los proyectos que se quieran, pero El Salvador, el gobierno al final no se preocupa por mantenerlos, por ver, porque uno de los problemas que pasaba, entonces, cuando yo fui a El Salvador, en el 2022 ya habían implementado nuevas variedades. O sea, el gobierno había dado muchas plantas de café para poder plantar, para que se plantaran y para sembrarlas. El problema que tuvieron los agricultores después es que
bonito, nosotros tuvimos las plantas, las sembramos, pero después nadie se preocupó en decirles cómo tenían que cuidarlas porque era una variedad que nunca habían cultivado. Nadie se preocupó de decirles si las tenían que regar, que si podían tener pérdidas, porque cuando se tienen nuevos cultivos hay un grande margen de riesgo. Y para los agricultores que dependen del producto que obtienen, tomar esos riesgos es complicado. Entonces nadie les dio información, acompañamiento, sí. Acompañamiento. Ese fue el problema. Plantar y tener nuevas plantas que pueden ser de beneficio para los agricultores es maravilloso, pero si no se les da las herramientas a los agricultores para poder continuar con el proyecto, que es lo que, por ejemplo, Soleterre hace, porque ellos les han enseñado técnicas para poder producirse abono en casa, que sea eficaz, y muchas otras cosas, porque no les dan solo insumos y ya, les dan la posibilidad de poder continuar por los años para poder tener una producción que sea igual al año del proyecto, pero sin tener por fuerza que depender de alguien que me diga siempre qué tengo que hacer. El problema con nuestro país es que dan los insumos, pero ya ahí se terminó todo y los agricultores después no sabían qué hacer con esas plantas. No... Interesante este dato, interesante. Algo que quiero agregar, Andrés, si ustedes recuerdan la parte donde se ubica la escuela militar en El Salvador, los centros comerciales, estos nuevos proyectos urbanísticos, básicamente todo ese terreno eran plantaciones de café. Si ustedes se recuerdan, entrar a Santa Tecla era siempre entrar a una ciudad primaveril, siempre con temperaturas muy agradables. Sí. Hablo en los años 70, quizás a inicios de los 80. Luego, cuando se fueron ampliando las carreteras, se fue perdiendo este terreno. De hecho, actualmente se está construyendo un estadio y eso pues conlleva al deterioro, a la depredación de estos ecosistemas cafetaleros. Si bien es cierto, eran de baja altura, pero siempre aportaban a esta identidad muy, muy nuestra. Así que también es algo que hemos logrado venir observando a través del tiempo, y lo quería mencionar en este tema porque considero que es muy importante. Cabe, por supuesto. Bien, a tu forma de ver, Priscila, un poco para ir cerrando la conversación de hoy, ¿qué sugerencias podrías dar al gobierno, no solamente para el café, sino que para los demás productos agrícolas que se cultivan en El Salvador? Bueno, siempre es una cuestión política y económica, pero lo que necesitan nuestros agricultores es que tengan consideración, que venga reconocido el rol que ellos tienen en la gestión del ambiente, en la gestión social, cultural incluso, que venga verdaderamente reconocido el trabajo que ellos hacen, la importancia del trabajo que ellos hacen y sobre todo que se pueda, que se hagan proyectos para el desarrollo de las áreas rurales, que se pare incluso la migración de las áreas rurales para no quedarnos sin personas que ya no quieren hacer ese trabajo porque ya no es económicamente sostenible y porque incluso vivir en áreas rurales es difícil porque no hay conexiones, porque no hay... La calidad de vida es mucho peor respecto a la calidad de vida que se puede tener en una área urbana. Entonces, la importancia de reconocer el rol que ellos tienen en nuestro país, en nuestro sustentamiento, sí. y dar verdaderamente visibilidad a nuestros productos locales. Y una de las cosas que a mí más me dejó impactada es que, por ejemplo, nosotros en El Salvador consumimos poquísimo el café que nosotros producimos, porque consumimos más café
instantáneo, soluble, que a mí me encanta, pero no viene producido en El Salvador porque no es café de calidad. Y entonces también impulsar el consumo de nuestros mismos productos sin tener que ir a comprar a otros lugares, gastando dinero público que no tenemos y pudiendo invertir en nuestros mismos productores. Me parece excelente. Priscila, bueno, todavía no termina aquí porque aquí hay más preguntas, pero queremos agradecer a todos los salvadoreños que se conectan por todo el mundo, Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en el resto de Europa, en Centroamérica, en Latinoamérica, a través de este podcast. Estaremos llegando con este tema muy importante a cada uno de ustedes que siempre están pendientes de la minuta. Priscila, si bien es cierto, tu estudio sobre la biodiversidad también conlleva al estudio de la tierra. ¿Qué tan fértil es nuestra tierra salvadoreña? O sea, nuestra tierra es apta precisamente para poder retomar el cultivo y generar una riqueza. Habría que verlo como una inversión de trabajo inmediato para poder salir de esta latencia donde estamos. Nuestra tierra da para poder formar riqueza agrícola. Sí, es una tierra extremadamente fértil porque teniendo volcanes, todas las cosas que pasan, sobre todo en los territorios de origen volcánica, es extremadamente fértil y se presta a varios tipos de cultivos, no solo café, otros tantísimos. El problema es que si continuamos como continuamos, vamos a tener tierra que ya puede ser salvada porque por la erosión del suelo, entonces es una cosa que tiene que ser ya. Sí, pero sí, es una inversión que es necesaria, es importante. Tendría que estar en la agenda del gobierno como una prioridad. Bueno, en primer lugar porque El Salvador es territorialmente pequeño en comparación a los vecinos, ¿verdad? Territorialmente pequeño. Entonces, cuidar y asignar tierra para el cultivo es más, es hasta contradictorio, pero todavía hay terrenos baldíos que no están siendo cultivados, no están siendo ni construidos ni cultivados, e incluso terrenos estatales que bien podrían ponerse en función de la agricultura, y bien dice Priscila, darle la importancia que merecen los agricultores y las personas que trabajan en la tierra, porque ellos, gracias a ellos comemos en primer lugar. En segundo lugar, gracias a ese trabajo que hacen, también generan una biodiversidad, es decir, nos dan la vida, nos dan oxígeno, y ponerle atención al tema de la agricultura es bueno, incluso para los precios también del consumo de las frutas y las verduras. En estos meses ha habido una polémica sobre el alto costo de la vida, incluyendo las frutas y las verduras, que gran parte de esas se llevan de afuera, El Salvador. Y yo quiero hacerte la última pregunta, Priscila. ¿Cómo así te apasionó este tema de la agricultura y estudiar todo esto? Porque también sos experta en la sostenibilidad global y todo este argumento. ¿Cómo así te nació esta pasión de estudiar estas cosas? Pienso que, bueno, siempre he querido hacer algo de útil para mi país. Entonces, por casualidad me encontré a estudiar este tipo de carrera y por casualidad comencé a hacer esta tesis con mi profesor que es experto en agricultura. Entonces, el poder estudiar cómo funciona la agricultura en El Salvador, cómo funciona la agricultura en general, hizo nacer en mí un deseo de poder aportar en un futuro algo a la agricultura salvadoreña. Entonces, nació esta pasión y este deseo para poder educarme, instruirme mejor, para poder después ser útil a mi país, que me ha dado la vida, que me ha dado mi cultura, que me ha dado todo. Entonces, y como decíamos antes, la agricultura es tan importante. A veces vivimos, como encontramos todo en el supermercado, entonces no tenemos
la idea de dónde viene nuestra comida, cómo viene producida, quién la hace. Entonces, para mí, descubrir de nuevo cómo funciona el sistema de la comida, cómo viene producida y tener verdaderamente el contacto con quien produce fue una cosa muy, muy bonita. Sí, me imagino. Qué bueno, maravilloso. Bueno, André, yo quiero cerrar con una pregunta bien importante. Dele. Y es una pregunta, si bien es cierto, El Salvador fue gran productor de algodón y caña de azúcar, pero este tipo de cultivo se vio fuertemente amenazado por el uso indiscriminado de agroquímicos. Priscila, tú estudias una carrera con mucho desarrollo científico, de investigación. Impulsar la agricultura también conlleva detenerse a observar estos retos, porque en nuestro país la población, sobre todo la población que vive en las áreas costeras de El Salvador, adolece de tipos de leucemia hasta cierto punto extrañas, adolece de insuficiencia renal, que son de las dos patologías más características por el uso de agroquímicos. La ciencia, el estudio que ustedes están desarrollando actualmente con tu maestro de la Universidad de Milán, ¿han considerado este tema, cómo poder revertir este proceso? ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la tierra? Se nos congeló, pero bueno, sí. la pregunta ahí está. Sí. Dale. Bueno, en realidad no hemos considerado el proceso para revertir, pero son moléculas. No tengo un gran conocimiento de qué tipo de moléculas usaban en los agroquímicos hace algunos años, pero pienso que muchas de esas moléculas ya no tengan mucha, ya no estén incluso presentes en el terreno. Pienso que lo que ya usamos ya no sé si puede ser reversible, no sé si se puede hallar una solución sinceramente. Como decía antes, una de las cosas para poder evitar un grande uso de agroquímicos es, por ejemplo, usar las variedades transgénicas que requieren poco o no uso de agroquímicos. Entonces, sinceramente no sabría responder a esta pregunta, pero pienso que igualmente una solución para poder utilizar menos en los próximos años hay. Priscila, tus intenciones para El Salvador, yo sé que sigues estudiando, yo sé que tu sueño, tu anhelo es regresar a El Salvador y aportar ese país que dejaste siendo una niña, sobre todo en este mes que celebramos el Día del Salvadoreño en el exterior. Yo sé que guardas una gran nostalgia, un gran aprecio, cariño, amor por la patria. Podemos pensar que Priscila pueda aportar todo su conocimiento, llevar todo este conocimiento intelectual a El Salvador. Mi sueño es terminar un doctorado aquí en Italia y entrar en una de las agencias que trabajan en los proyectos que se implementan en El Salvador e irme a El Salvador. Pues qué bien, excelente. Pienso que este mensaje sirva a otros jóvenes de inspiración también. Priscila es una de las jóvenes salvadoreñas que conozco desde que era niña y básicamente me ha dado mucho gusto saber cuál ha sido su formación académica y continúa también formándose, continúa a crecer en esta plataforma, ha sido entrevistada por diferentes medios en El Salvador y ahora la oportunidad para La Minuta de poder contar con ella también, de conocer el aporte que los salvadoreños están haciendo afuera, en este caso específico en Italia. Así que Andrés, gracias por abrir este espacio de La Minuta. Yo satisfecho, la verdad. Complacido. Sí. Quedan algunos temas ahí pendientes. Ojalá nos des otro espacio, Priscila, para seguir ahondando sobre esto. Te agradecemos mucho, un fuerte abrazo y éxito entonces con tu carrera.
Gracias a ustedes por todo. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, nos vemos nosotros en otra minuta. Fuerte abrazo a usted también, cuídese, que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Gracias.